¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la visión. La visión es muy importante porque básicamente es lo que nos permite interactuar con el medio ambiente que nos rodea. Inclusive se lo considera una prolongación del cerebro y eso hay que tenerlo muy presente. Los ojos, que son los órganos a través de los cuales podemos ver, son dos estructuras esféricas que se localizan en la parte superior de nuestro cuerpo. ¿Por qué se localizan ahí? Porque con ello podemos ver desde lo más alto hacia adelante. Podemos ver gran distancia a lo largo de nosotros, enfrente de nosotros. Es la razón por la que están ubicadas en ese lugar. Normalmente los ojos están constituidos por diferentes estructuras. Cada una de ellas cumple una función. Más o menos para que tengan una idea. Una sexta parte del ojo es lo que nosotros podemos ver entre los párpados. La estructura blanca, el color y la pupila es tan solo, como les digo, una sexta parte. El resto del ojo se encuentra por dentro de los párpados. El ojo en su parte más anterior presenta una estructura llamada córnea, cuya función es un poco ejercer un efecto de lente, ¿no? Por detrás, o sea, ya yendo más atrás en la superficie del ojo, lo que vemos de color blanco se llama esclera. Lo que vemos de color del ojo, digamos verdes, azules, cafés, negros, eso se llama iris. Y por dentro del iris, ese pequeño círculo se llama pupila. La pupila va a aumentar de tamaño para permitir mayor ingreso de luz o va a disminuir de tamaño para permitir menor ingreso de luz. Ejemplo, cuando tú te encuentras en la noche, la pupila se dilata y eso permite captar la poca cantidad de luz que hay para que puedas visualizar en la noche. En cambio, durante el día tienes el astrosol y eso obviamente ocasiona que en cambio la pupila se torne más pequeña. ¿Sí? En la parte posterior, o mejor dicho, en la parte entre la córnea y el iris se encuentra la cámara anterior. Y entre el iris y la parte posterior del iris se encuentra el cristalino. Este es el verdadero lente realmente que permite acomodar, enfocar los diferentes objetos. El cristalino ya veremos que aumenta de tamaño, disminuye de tamaño, conforme se requiera identificar las características de un objeto. Y en la parte posterior al cristalino encontramos una gran cámara que se llama humor vítreo. Y al fondo del humor vítreo, al fondo del ojo, encontramos la retina, que es básicamente una estructura nerviosa que recoge toda la información visual, la lleva hacia atrás, formando el nervio óptico, y por último, eso va a llegar hacia la corteza occipital, es decir, a la parte posterior del cerebro, donde se procesará la información y podremos identificar de qué se trata lo que estamos viendo. Esa es la estructura general del ojo. Ahora, hay diferentes situaciones que debemos considerar. Primero, que las alteraciones, sobre todo a nivel del cristalino, es lo que va a desencadenar que se genere la miopía o la hipermetropía. El miope es aquel que puede ver bien de cerca pero no ve bien de lejos. En cambio, el hipermétrope es aquel que ve bien de lejos y no ve bien de cerca. El astigmatismo es un poco más complejo de explicar. En realidad, para que tú
puedas ver un punto. El punto tiene que verse en forma vertical y en forma horizontal, y esos dos empatan para poder representar la imagen. En el astigmatismo tienes una imagen diferente en el eje horizontal y otro en el eje vertical, y eso produce incluso a veces hasta diplopía, ¿sí? Es decir, ver doble. Como te digo, eso es mucho más complejo. Otras situaciones que debemos considerar es que cualquier alteración en la visión va a influir mucho, mucho, mucho en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque realmente tú puedes estar escuchando, ¿no? Puedes estar, incluso en este momento puedes estar escuchando lo que yo estoy diciendo, pero influye mucho el tono de voz, cómo aumento el volumen de mi voz, cómo lo bajo el volumen de mi voz, y todas esas fluctuaciones tú las vas percibiendo a través del oído. Pero en el momento en que nosotros conversamos, realmente la información se está transmitiendo a través de la palabra oral o escrita, solo un 30%, el 70% básicamente tú vas a estar viendo el lenguaje corporal de la otra persona. Entonces estás recabando información a través de tu visión. Y eso es muy importante. Entonces la visión va a cumplir un papel crucial en el desempeño de tu vida, más en lo laboral. Y vamos a ir describiendo por qué. Casi desde el momento en que tú naces vas a estar en contacto con una pantalla, y en muchas ocasiones una pantalla de visualización de datos. Desde que las personas ahora de niños entran a la escuela, van a estar en contacto frente a una pantalla de visualización de datos, un celular, una laptop, una tablet, y luego van a continuar eso en su casa. Y ponle los años que son de escuela, súmale los años que son de colegio, súmale los años de universidad, súmale los años de posgrado, que subespecialidades y así por el estilo. Y luego súmale el tiempo que pasas trabajando frente a la computadora, porque es poco probable que una persona en estos momentos no use una pantalla. Y todos lo usamos. Entonces luego ya terminas de trabajar, vas a ir a tu casa y vas a seguir utilizando una pantalla de visualización. Luego posiblemente ya te vas a jubilar y vas a seguir viendo una pantalla de visualización, porque verás cosas en tu computadora y situaciones por el estilo, ¿no? Entonces siempre vas a estar en contacto con una pantalla de visualización, y eso es complicado, porque cuántos años nos pasamos exponiendo a un mal uso de la pantalla de visualización. Eso hay que considerar. Entonces, hay situaciones muy importantes, como por ejemplo, ¿puedes tú dejar de aprender en este tiempo ya a través de una computadora? Poco probable, realmente poco probable. ¿Puedes dejar tú de trabajar sin una computadora? Poco probable, a menos que sean actividades en las cuales realmente no utilizas mucho, que digamos, las pantallas de visualización, como por ejemplo en la agricultura. Pero hay personas, por ejemplo, las que hacen el registro de la producción, que igualmente utilizan una pantalla de visualización. Entonces tú te puedes ir dando cuenta que siempre vas a estar utilizando pantallas de visualización de datos. Es clave. Bueno, como te había mencionado, hay que hablar de algunos términos. Ya te he mencionado algunos, lo que es la miopía, lo que es la hipermetropía, lo que es la emetropía, que es una visión normal, ¿sí? Lo que es el astigmatismo. Ahora vamos a darte otros conceptos para que vayas entendiendo los posteriores podcasts. Uno de ellos es la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Básicamente la agudeza visual es la capacidad que una persona tiene para identificar una imagen y discernir las diferentes partes de esa imagen. Ver bien las diferentes partes de esa imagen.
Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la visión 20/20. ¿Qué significa visión 20/20? Significa que tú puedes ver a 20 pies lo que un ojo normal ve a 20 pies. Es decir, estás hemétrope. Pero, ¿qué pasa si tú tienes una visión 20/40, 20/100, 20/200? Eso significa, por ejemplo, el 20/40, que tú puedes ver a 20 pies lo que un ojo normal vería a 40 pies, el 20/40. O el 20/100 significa que tú ves a 20 pies lo que un ojo normal vería a 100 pies. Es decir, tu visión está bastante disminuida. Eso es agudeza visual. También debemos considerar otro concepto que es la visión binocular. Para que tú me entiendas, normalmente cada ojo ve una imagen por separado. Si tú pones el dedo enfrente de ti, de tus ojos en este momento, sí, tú vas a ver un solo dedo, pero realmente estás viendo dos imágenes, una con el ojo derecho, otra con el ojo izquierdo, y esas dos imágenes son integradas en la corteza occipital que queda en la parte posterior de tu cabeza, en la parte posterior del cerebro. Ahí se van a integrar las dos imágenes que obviamente está viendo el ojo derecho y el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces eso también tienes que tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante para el uso de las pantallas de visualización, para el uso de computadores. Y esos son ciertas habilidades visuales que nosotros debemos tener para poder ver y producir nuestro trabajo. Uno de ellos es la agudeza visual, es decir, la capacidad que tú tienes de ver un objeto nítido. Entonces, esto es muy importante porque si ves objetos borrosos, te vas a molestar, te vas a cansar, vas a hacer más esfuerzo en realizar tu actividad y por lo tanto te vuelves menos productivo. He ahí la importancia de que una persona que ingresa a una actividad en la cual necesita una agudeza visual X, digamos, mínimo debes tener 20/40, es muy importante que ingrese con esa visión. Y si no, pues tiene que ir a oftalmología y el optómetra para que le brinden unos lentes con la respectiva graduación y poder ver. Porque si no, esa persona está en desventaja con el resto de personas que trabajan en el mismo puesto de trabajo. Digamos, ingresan 5 contadores. Los 5 contadores hacen lo mismo, ¿sí? Pero uno de ellos tiene una deficiencia de 20/50 y no se lo ha corregido. Esa persona está haciendo el doble de esfuerzo, o quizá, quién sabe, el triple de esfuerzo, para tratar de igualar la calidad y cantidad de la persona que tiene su visión normal. Entonces, he ahí una importante situación que en el momento en que ingresa una persona debe tener una visión ya corregida para el puesto de trabajo, de acuerdo a si es visión cercana o lejana. Otra situación que es una habilidad visual para el uso de pantallas es la acomodación. La acomodación es ejercida a través del cristalino, que es el lente natural que nosotros tenemos en el ojo. El cristalino se hace más grueso para ver objetos de cerca o se hace más delgado para ver objetos de lejos. Entonces, este aumento de grosor o disminución del grosor permite que nosotros acomodemos y focalicemos mejor la imagen. Si nosotros tenemos un daño en esta capacidad de acomodarle, en esta capacidad de volverme más grueso o más delgado al cristalino, pues eso se traduce, por ejemplo, en miopía o hipermetropía. Por eso es muy importante también revisarse con oftalmología y optometría. Otra habilidad visual para el uso de computadores es la visión binocular, que como ya dije, normalmente es que cada ojo ve una imagen diferente y es integrada en nuestro cerebro en una sola imagen. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, muy importante, que es que cuando tú ves un objeto con el ojo, digamos, izquierdo y ves el mismo objeto con el ojo derecho, pero uno de los dos ojos está viendo más afuera o más adentro, más arriba o más abajo, y deberían ver los dos en el mismo punto. Si sucede eso, tu cerebro automáticamente, como decir, le apaga una imagen y queda la que es correcta.
Eso es muy importante porque nos permite manejar, por ejemplo. Pero cuando esta corrección no se da, pues tú vas a ver doble y eso ya se convierte en un problema. ¿Cómo tú escribes si estás viendo doble? ¿Cómo tú manejas si estás viendo dos vehículos que vienen hacia ti? ¿Cómo, cómo, por ejemplo, caminas en la calle si estás viendo dos veredas? Es complejo, entonces es muy importante y en el medio laboral es trascendental porque de eso depende tu desempeño, perdón. Otro habilidad de la visión para poder trabajar es el escaneo. ¿En qué consiste el escaneo? El escaneo es básicamente tener varias imágenes, varios objetos enfrente de nosotros y nosotros identificar de cuál se trata y cuál es el que queremos. Digamos que tenemos una mesa en donde tenemos un celular, unos audífonos, tenemos una computadora, tenemos unos documentos que tenemos que entregar y de entre todo ello nosotros buscábamos una moneda, digamos, de 25 centavos porque queríamos ir a comprar algo. Entonces nosotros escaneamos la superficie de la mesa, identificamos los 25 centavos, la tomamos y nos la llevamos. Otra habilidad de la visión para poder aplicarla en el ámbito laboral es el seguimiento. El seguimiento es que nosotros damos pequeños saltos con nuestra visión y básicamente en una misma línea es la lectura. Cuando tú estás leyendo un libro, básicamente estás haciendo esto, el seguimiento. Entonces, ¿quién no ha leído? O sea, la mayor parte de personas han leído y saben de lo que les estoy hablando. La otra situación que hay que tomar en consideración es la recuperación del deslumbramiento. La capacidad que tú tengas para recuperarte del deslumbramiento va a depender de algunas situaciones, como por ejemplo tu nutrición. Eso es clave. Si te alimentas bien, pues vas a poder recuperarte mejor de del deslumbramiento que se puede producir cuando, por ejemplo, tú estás manejando y viene otro vehículo en sentido contrario y te llega la luz de ese vehículo. Entonces ahí te produce un deslumbramiento. Entonces ese deslumbramiento, la recuperación de ese deslumbramiento va a depender de tu salud, de tu nutrición. Ya vamos a ir hablando posteriormente de diferentes temas en donde iremos extendiendo, aclarando ciertos conceptos. Y otra situación que es muy importante para, como habilidad para el uso de computadoras es la coordinación mano-ojo. ¿Por qué la coordinación mano-ojo? Porque normalmente si tú debes de procesar información, vas a estar tipeando y posiblemente lo vas a estar copiando de otro documento o de otra pantalla. Entonces, el ojo se tiene que coordinar con la mano para que puedas ingresar esos datos. E igualmente para sacar los datos. O sea, tú tienes que coordinar qué datos quieres tomar y con eso vas viendo con tus ojos y vas coordinando con tus manos. Entonces, es una función muy importante lo que es mano-ojo. Y básicamente lo desempeñas en todas las actividades. Y por último, debemos mencionar que la miopía va en aumento. Eso es un dato interesante. Se hicieron estudios en poblaciones en las cuales normalmente no tenían educación y mucho menos acceso a tecnología con pantallas de visualización de datos y se identificó que estas personas tenían muy poca miopía. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo el estudio en cambio en poblaciones en las cuales utilizaban la tecnología, sobre todo pantallas de visualización de datos, y eran más frecuente la miopía. ¿Qué quiero decir con esto? De que muy posiblemente hay personas que tengan un factor genético para desarrollar la miopía y otras lo van a ir desarrollando en forma progresiva. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros para fijar nuestro ojo en una letra, en un grupo de letras, ocasionamos una contracción de los músculos oculares y eso da lugar a que le deformen al ojo.
Y eso origina muy posiblemente la miopía. Es una de las teorías que se plantea al momento del origen de la miopía. Entonces aquí hay que dar un dato interesante que menciona que el 58% de los estadounidenses en su conjunto tienen algún tipo de corrección de la vista. Y alrededor de 32% de ellos son miopes. Es decir, la tercera parte del 58% de los estadounidenses está presentando un error de refracción. Interesante, ¿verdad? Incluso se han hecho estudios en el Japón, en donde se les presiona un poco más para el estudio y se encuentra que la miopía se va presentando en edades más tempranas, muy posiblemente por el sobreesfuerzo que están haciendo sobre una pantalla de visualización. Entonces, la vista es muy, muy, muy importante para el desempeño de tus actividades laborales. Vamos a seguir hablando de diferentes temas y posteriormente vamos a hacerlo del síndrome de visión por computador. Muchas situaciones en relación a tu visión que son muy importantes para prevenir que tú tengas errores de refracción. Recuerda, soy el doctor Renan Brito. En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TV, Telegram y por supuesto en YouTube. Y en esta ocasión pues los podcasts de Salud Laboral. Búscame en redes sociales y espera el nuevo podcast. Muchas gracias.